cuestión tiene que ver con que fuimos armando nuevos proyectos en función de la demanda de los propios adolescentes, digamos, que venían a pedir nuevos espacios de formación, y eso es interesante, es algo que pasó por lo menos en los últimos 3 o 4 años, y antes no, antes la presunción era que solo había que darle herramientas relacionadas con su rol en la Drajá. Entonces es un tema, una cuestión para mí positiva que pasó en los últimos años, porque me parece que en general, sobre todo con la Astrumota, hay como un mensaje bastante negativo de la caída, y parece que es una cuestión simplemente cuantitativa de ver cuántos Hanijim hay o qué está pasando en términos de números en casi todas las instituciones. Como venían hablando, hay un momento de clave, un momento de la verdad, que es entre los 19 y los 22 años, que parece que ahí se definen un montón de cosas. Sin duda se define la participación comunitaria, o por lo menos en instituciones comunitarias. Parece que entre los 20 y los 30 desaparecen gran parte de los jóvenes judíos y aparecen o reaparecen con suerte como padres de escuelas judías. En el medio parece que hay un vacío, y en los últimos, no es de hace tanto tiempo que se multiplicaron todas estas opciones de participación, como estuvieron hablando de Hillel, de ISEG, que tiene Jabad, hay un montón, que después vamos a hablar de algunas, pues es interesante. Yo pensaba un poco qué pasó antes de ese momento de los 19 y los 22, y en términos generales, por lo menos cuando charlamos dentro de Bamá, hay cierta idea de que hasta cierto punto hacemos las cosas bien. Digo, en las instituciones se hacen las cosas bien, los pibes participan, hay diferentes opciones, hay clubes, hay instituciones más comunitarias, están las Trumot, hay una historia de participación. Digamos, todavía hay muchos que se plantean si ser madrijim o no, pero por lo menos están y participan. Pero sí, nosotros empezamos a ver que aparecen ciertas cuestiones, ciertos indicadores problemáticos, por así decirlo. La primera es que en general el pibe que decide ser madrij dura menos años en la Drajá que antes. En la Drajá o en la Bagrut, según cómo lo tomemos. Dura menos años, o sea, no hay ningún estudio, yo no puedo decir que hay un estudio hecho, pero de lo que uno sabe, uno escucha, uno le cuenta de las instituciones. Antes tal vez era un ciclo de 4 o 5 años de Adrajá, y eso se está cortando y se está acortando en Buenos Aires y en el interior también. Entonces eso es un indicador, el primer indicador que aparece. El segundo es que hay una sensación que nosotros recibimos que es que se queman los madrijim, que hay como cierta cuestión que se queman, que burnout lo podríamos llamar con un término un poco más académico, pero si lo charlamos entre nosotros, es que los pibes se queman, y una de esas cuestiones tiene que ver que sobre todo en las Trumot están recibiendo pibes con situaciones cada vez más complicadas, familiarmente más complicadas, no solamente en términos económicos, sino las problemáticas que aparecen, y que no es casual que aparezcan dentro de la Trumot, un poco también por lo que decía Maxi, por la cercanía con el Madrid, por encontrar un espacio de contención. Ahora, desde el otro lado es muy difícil para el Madrid hacer frente a esas situaciones, porque no está preparado y probablemente no tiene por qué estar preparado para esas situaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando el Madrid se encuentra ante esas situaciones, o se repiten esas situaciones, nosotros vemos que a la larga termina quemándose en un término bastante corto. Y la tercera cuestión es que aparece, y esto ya no es nuevo, me parece, por lo menos seguro apareció así masivamente a partir del 2001 y el 2002, es que antes, tal vez en nuestra época, Maxi, no tanto vida, teníamos más tiempo libre para dedicarle a la Trumá. Nosotros vivíamos en la Trumá, teníamos tiempo libre. O sea, sí, nuevamente, no es un estudio, es una experiencia muy personal. En nuestra época por ahí éramos 50 madrijim en la Trumá y había 2 o 3 que trabajaban todo el día, ni hablar, era 1, 2, era bastante raro. El resto tenía algún trabajo, alguna changuita, algo se arreglaba. Y lo que nosotros vemos ahora es que el boguer promedio, el madrij promedio, sobre todo una Trumá, que es lo que más conozco, trabaja
¿Ustedes trabajan? ¿Quién trabaja? Levante la mano. ¿Quién trabaja? Ok, listo. La mayoría de un pibe entre 18 y 20 años tiene la necesidad de salir a trabajar. Eso obviamente demanda tiempo, entonces entre el trabajo y el estudio, el espacio que le queda, en este caso para la TRUA o en general para la participación en sus instituciones, es cada vez más chico. Por un lado, ese es el problema, pero el otro problema es que no se adapta a la estructura de esa situación. O sea, seguimos teniendo 4, 5, 6, 7 reuniones semanales. Entonces, lo que empieza a aparecer es que el pibe, es rarísimo. Es que el pibe está todo el tiempo en falta. Todo el tiempo está en falta, porque siempre hay algo que no puede hacer y que no puede participar. Entonces, eso de alguna manera genera una incomodidad y una imposibilidad. Y en esta cuestión de la falta de adaptación de la estructura, por así decirlo, es que, por ejemplo, la TRUA, y es un problema que tiene, tal vez no lo veo como un problema, Adrián, es que a los 21 años, que es el pico, o 21 o 22, como muchísimo, el pico en el desarrollo, en la formación, en la capacitación, ya tiene experiencia, ya está, se va de la TRUA. ¿Por qué? Porque la TRUA está pensada para que a los 20, 21, 22 años hagas salida y te vayas a vivir a Israel y te realices. Ahora, cuando la realidad cambia y se modifica en ese sentido, no solamente por si haces salida o no haces salida, sino en qué momento haces salida. Porque puede ser que te vayas a vivir a Israel más adelante, o tomes una decisión de estudiar acá y la TRUA nunca se adaptó a eso. Entonces a los 21 años vos te tenés que ir. Es como el mandato. El otro día se lo trataba de explicar a alguien que no fue una TRUA. Te tenés que ir, o sea, ya está el ciclo, está terminado. O sea, tu ciclo dentro de la TRUA. A los 22 sos viejo dentro de la TRUA. Entonces, digo, antes pasa eso, me parece, a grandes rasgos. Empiezan a aparecer algunas cuestiones que indican que no estábamos haciendo las cosas tan bien como lo pensábamos. Y la otra cuestión, que es lo que pasa después o empieza a pasar, es que mi sensación, y por lo menos en los marcos que me muevo, es que uno relaciona a la comunidad con su institución. O sea, la institución es la comunidad. Entonces, cuando uno ve terminado o termina su ciclo dentro de la institución, difícilmente encuentre otro espacio para institucionalizarse. O sea, tal vez en alguna época, hace muchos años, el Madrid que terminaba la TRUA se iba a trabajar en un club. Era como, uno decía, bueno, ya di mis años mozos, ya trabajé gratis muchos años, ahora voy a hacer plata con la draja. Pero si no, porque hacía deporte, por lo que sea otra institución. Ahora me parece que lo que estamos viendo, o por lo menos yo veo, es esta cuestión de que uno ve que termina con la institución, termina con la comunidad, salvo que encuentre un espacio de desarrollo profesional, que es tal vez por ahí el ejemplo de Maxi o el mío, que terminé en la TRUA, empecé a trabajar en BAMA y esa fue mi participación, básicamente esa fue mi participación comunitaria. O sea, yo creo que nunca fui un joven universitario judío, nunca me identifiqué así porque no participé en ningún marco comunitario en términos pensados, estos marcos que están pensados para los universitarios, y yo venía de ser más fiel a la TRUA y de ir todos los lunes a Bodá, venía como con un compromiso, si se quiere, político, y terminé ahí y me pareció que bueno, ahora me dedico a trabajar y a desarrollarme. Entonces me parece que hay como una necesidad de salir de la burbuja, cierta sensación yo me anotaba como del deber cumplido, como decir, bueno, yo ya trabajé, ya di mis años, ya di lo que tenía que dar, ahora salgo y busco otras cosas. Me parece que en ese sentido, y si hay que salir a buscarlos o no, o quién sale a buscarlos, yo me anotaba más si hay que salir a buscarlos o un poco lo que preguntaba Darío, a los que no están, la pregunta es quién sale a buscarlos.
y cuál es el mensaje de los que salen a buscarlo y de qué manera nosotros nos sentimos identificados o no con ese mensaje. Sin duda alguien que se va a buscar a los que no están es Chabad Lubavitch, y hay que aprender, para mí, por lo menos de alguna experiencia y de algunas iniciativas que ellos tienen. Me parece que en general que no es casual el éxito de ciertas propuestas. Me parece que en general las propuestas que se generaron desde nuestras instituciones son bastante light. Son, digamos, un poco lo que decía Keila, que es casi una participación de voy, tengo un servicio, voy a un curso, si tengo ganas voy al nivel 2 del curso, pero no hay una participación, o no se ofrece una participación más significativa. O sea, me parece que ahí hay un problema en qué es lo que estamos ofreciendo. O sea, si yo tengo ganas de